Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Rojas Rodríguez, estudio Finanzas y Negocios Internacionales, voy en quinto semestre. Actualmente laboro en una empresa de estudio de mercados que se llama Nielsen como auxiliar de facturación. El tema que elegí para mi artículo es los factores que afectan principalmente la desaceleración económica en Colombia. Este artículo presenta los resultados de una investigación encaminada a describir el impacto que se presenta en Colombia frente a la reducción del crecimiento económico en los últimos años e identificar cuáles son las principales causas que generan esta problemática. Como palabra clave utilicé crecimiento económico, reducción, impacto y Colombia. Como introducción, Colombia ha sido reconocida por tener un alto crecimiento económico en las últimas décadas, pero en el año 2016 solo se registró un crecimiento de 2%, referente a los años anteriores que el crecimiento se registraba por encima del 4%. El crecimiento económico durante las últimas décadas se ha incrementado en las ciudades con mejor desarrollo tecnológico, por lo tanto las poblaciones más pequeñas son las que menos aportan a la economía. Como pregunta de investigación tenemos qué causas generan en Colombia la desaceleración de la economía, del crecimiento económico y qué tipo de población se ve más afectada ante esta problemática. Para ello se ha establecido como objetivo específico explorar e identificar cuáles son los principales factores que afectan de manera directa la reducción del crecimiento económico en Colombia y cuáles son las principales causas y consecuencias que generan esta problemática. Como marco teórico, la reducción de la economía se basa sobre diferentes causas que se han venido trabajando por varios años en Colombia, tanto así que en el 2016 Colombia presentó uno de los más bajos índices de crecimiento, según la revista Dinero, como lo presenta en el siguiente cuadro sacado de DANE. Se ha demostrado que en Colombia hubo un cambio significativo en términos de crecimiento, ya que en la última década Colombia ha sido elogiada por lograr un alto crecimiento económico y grandes logros socioeconómicos. El crecimiento de los países se mide por el crecimiento del Producto Interno Bruto, donde República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Bolivia y Costa Rica es uno de los que más presenta crecimiento. Como por otro lado, República Dominicana ha incrementado su economía mediante la compra de petróleo y el aumento de turismo. Por otro lado, Bolivia ha recuperado su economía gracias a sus exportaciones de gas y buena capacidad de ahorro. Se ha reflejado como la reducción de los precios en petróleo también han afectado gran parte del crecimiento económico, por lo que han generado como consecuencia la disminución de exportación de petróleo, tanto así que la gran parte de la economía colombiana se debe a la explotación de este hidrocarburo. Como activos productivos en Colombia más importantes tenemos la diversificación productiva, la dotación de la infraestructura, la garantía del derecho a la propiedad, las políticas del crecimiento a la inversión. Es importante aclarar que en el 2017 se debería tener un alto índice de crecimiento económico después de la firma del proceso de paz, ya que se incrementaría el efecto sobre la economía del país. La mayoría de los estudios sobre las consecuencias económicas de los acuerdos de paz han encontrado que el acuerdo alcanzado en Colombia traerá unos dividendos económicos excepcionales a nuestros ciudadanos. Pero se ha estimado que en el año 2017 no se recuperará fácilmente el crecimiento económico en Colombia. Según Stefano Farne, se aumentaría el nivel de desempleo, ya que al bajar los ingresos reales de las familias empujaría a gran parte de sus miembros a dejar la inactividad y buscar empleo. Como metodología utilicé la investigación cuantitativa de tipo descriptiva, ya que me permite realizar un análisis de causa y efecto. La población objeto de este estudio corresponde a los ciudadanos de diferentes poblaciones.
La muestra seleccionadas de forma no probabilística, ya que los elementos no dependen de la probabilidad, sino de la causa relacionadas con las características de investigación o de quienes hacen la muestra. Es cuantitativa porque se intenta hacer un análisis para determinar el comportamiento de la economía en Colombia en grandes y pequeñas ciudades. Es de tipo investigativa, descriptiva, ya que me permite identificar qué impacto genera esta desaceleración económica en Colombia. Por otro lado, tenemos las etapas, que la primera etapa consiste en identificar cuáles son los factores que afectan de manera directa la reducción del crecimiento económico en Colombia y cuáles son las principales causas y consecuencias que generan esta problemática. Como desarrollo, determinar los principales factores que afectan el crecimiento y cuáles son las causas y consecuencias. Para esto se crearán estrategias que generen altos índices de crecimiento. ¿Qué esperamos obtener? Identificar qué poblaciones sufren esta problemática para disminuir y mejorar la calidad de los ciudadanos y aumentar los índices de economía en las pequeñas ciudades. Lo primero a observar es el comportamiento del crecimiento económico y la opinión de los ciudadanos frente a la implementación de las estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante encuestas para conocer la situación actual de los ciudadanos y después vamos a implementar estrategias. Los instrumentos a utilizar son cuestionarios. Hay cuestionarios de opinión, entrevistas estructuradas y encuestas digitales. Los resultados esperados es establecer cuáles son los principales factores que afectan de manera directa la desaceleración del crecimiento, generar estrategias para aumentar el crecimiento económico en el país y identificar qué países en América Latina tienen mayor crecimiento económico y distinguir estrategias y métodos utilizados. Como conclusión, una de las principales causas de la desaceleración del crecimiento económico es la escasez y reducción de los precios del petróleo. La reducción de la economía genera empleo y pobreza en las ciudades más pequeñas. Como cronograma, el primer punto es identificar las causas que generan la desaceleración del crecimiento. El segundo es determinar cuáles son las ciudades que menos aportan a la economía. Como tercero, vamos a plantear estrategias para aumentar el crecimiento. El cuarto es realizar los cuestionarios de opinión, entrevistas estructuradas y encuestas digitales. Y por último es el análisis de datos para asimismo crear las estrategias. Por el otro punto es la explicación del mapa Mindomo, que me base sobre la metodología de investigación, donde tenemos el enfoque cualitativo, enfoque mixto y enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo se basa sobre explorar los fenómenos a profundidad, los significados de extraer de los datos, no se fundamenta en las estadísticas. El enfoque cuantitativo es de prueba de hipótesis, mide fenómenos, se utiliza mediante estadísticas y hace análisis de causa y efecto. El enfoque mixto es la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, donde es subjetivo. El enfoque cualitativo es objetivo, es de forma objetiva, y el enfoque cualitativo es de intersubjetivas. La diferencia entre estos dos enfoques, entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo, es que el cualitativo busca la dispersión o expansión y el cuantitativo pretende internacionalmente acotar. Como problema de investigación cuantitativa se basa bajo 4 criterios, que es determinar el problema, el segundo es relación entre variables, el tercero es formular la pregunta y el último es tratar un problema medible o observable. Esto se mide bajo 5 elementos, que el primero es los objetivos de la investigación, que señalan a lo que se aspira en la investigación y se deben expresarse con claridad. El segundo es la pregunta de investigación, que se orienta hacia las respuestas que se buscan con la investigación. El tercero es la justificación de la investigación,
que indica el porqué de la investigación. El cuarto es la viabilidad de la investigación, que se debe tener en cuenta en recursos financieros, humanos, materiales de determinación, en última instancia los alcances de la investigación. El quinto es la evaluación de las diferencias en el conocimiento del problema, que se deben realizar el siguiente cuestionario. ¿Qué más se necesita saber del problema? ¿Qué falta estudiar a bordo? ¿Que no se ha considerado? ¿Que se ha olvidado? Como otra parte de la metodología de investigación del libro de Sampieri, tenemos el proceso de investigación, que se mide bajo unos alcances. El primer alcance es el resultado de la revisión de la literatura y la perspectiva del estudio. El segundo depende de los objetivos del investigador para combinar los elementos del estudio. Estos son explorativos, descriptivos, correlacionales, explicativos, donde el investigativo, el exploratorio, se realiza cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado. El descriptivo busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Las correlaciones son asociadas variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Los explicativos pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la perspectiva teórica, que se basa bajo dos etapas. La primera etapa es la revisión de la analítica de la literatura correspondiente. La segunda es la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. La revisión analítica de la literatura correspondiente consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para el proceso útiles para los propósitos de este estudio. Como inicio, el inicio es mediante el acopio de las referencias o fuentes primarias. Para la construcción del marco teórico, debemos concentrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. ¿Qué podemos seguir para organizar y construir este marco teórico? Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo a uno o varios criterios. Por otro lado, podemos utilizar un método de MAPCO y consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar e identificar el marco teórico. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? En una investigación de licenciatura, para una materia o una asignatura se puede tener entre 15 y 25. Una de las funciones de la perspectiva teórica una de las funciones es que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. La segunda es como una orientación para realizar un estudio mejor. La tercera es que amplia el horizonte del estudio. La cuarta es que el documento la necesidad de realizar el estudio. La quinta conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. La sexta inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y la séptima provee de un marco de referencias para interpretar los resultados del estudio. Otro lado del marco teórico están los proyectos de investigación, que se crean mediante ideas novedosas, emocionantes, inspiradoras y alentadoras, que se acercan a realidades objetivas, subjetivas y intersubjetivas, donde las objetivas es el enfoque cualitativo, las subjetivas es el enfoque mixto y las
intersubjetivas son el enfoque cuantitativo. Acá ponemos un proceso de investigación donde nos explica cómo realizar el proceso de investigación. Y listo, eso sería todo por hoy, todo el proyecto que he venido adelantando. Muchas gracias.